A la sesión del 20 de abril de la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, con el primer punto, lectura y aprobación si procede el acta de la sesión anterior. Entiendo que por asentimiento queda aprobada. Pues continuamos con el punto 2, comparecencia del Movimiento San Isidro, Cuba, al objeto de informar sobre los atropellos a los que están sometidos los artistas del MSI y resto de grupos opositores al régimen cubano, así como la violación de los derechos humanos de estos colectivos. Pues cuando ustedes quieran, señoras comparecientes, si les parece, digan su nombre antes de comenzar y cuando quieran tienen 15 minutos. Buenos días. Agradecemos que nos recibáis en esta comisión donde queremos contarles el motivo de nuestra comparecencia. Venimos en apoyo del Movimiento San Isidro, grupo artístico pacifista, cuyos ideales son la protección, promoción y defensa de los derechos civiles y culturales de los artistas cubanos. Surge a raíz de la publicación del Decreto 349, que vulnera la libertad de creación y expresión, elección de trabajo y difusión en el campo del arte y la cultura. También representamos a la Unión Patriótica de Cuba, organización civil que aboga por la lucha pacífica pero firme en contra de cualquier represión de las libertades civiles y que aglutina a la mayor parte de opositores cubanos. La plataforma Patria y Vida, organizada por el Movimiento San Isidro, que es la extensión de la propuesta de la UNPACU, Una Cuba por todos y para el bien de todos, que pretende unir a los cubanos en un diálogo nacional. Nosotros, los cubanos seguidores y simpatizantes de los movimientos San Isidro, la UNPACU y la plataforma Patria y Vida para el diálogo nacional, comparecemos ante estas Cortes para dar a conocer la alarmante situación económica, política y social que atraviesa Cuba en estos momentos. El Gobierno cubano lleva 61 años repitiendo las mismas fórmulas económicas y el país está cada vez más empobrecido. La gestión económica no se ha separado un milímetro de aquellas directrices donde la única forma de operar es desde el control de la producción centralizado en manos del Estado. Hace unos años permitieron el trabajo por cuenta propia, que es lo más cercano al trabajo privado, pero con unas regulaciones tan absurdas que es casi imposible que éste se realice de forma normal, impidiendo trabajar sin delinquir. No existen fórmulas que regulen el cálculo económico de los beneficios e impuestos. Hay una lista donde se desglosa por cada actividad lo que hay que pagar, sin importar cuánto cobras por lo que haces, ni los costes, ni los gastos de luz, agua o gas. El Gobierno cubano no vende materia prima a los trabajadores, básicamente porque no tiene cómo obtenerlas, ya que ha perdido el crédito en todo el mundo tras la caída del campo socialista primero y la desaparición sistemática de sus socios latinoamericanos después. A pesar de esto, el Gobierno no ha creado nuevos mecanismos que permitan al trabajador privado la importación directa de materia prima. Aunque la gestión de compra la realice dicho trabajador o una cooperativa privada, las únicas autorizadas a importar son las empresas estatales que realizan dos funciones: la compra de la mercancía a la empresa extranjera y la venta al particular cubano, cargándole en ese proceso un 140% de margen a los productos. En resumen, son revendedores, no importadores. Pero como los bancos cubanos no tienen crédito, las empresas extranjeras ya no quieren vender a través de ese mecanismo porque Cuba no paga a sus proveedores. Ese es el principal motivo de la pérdida del crédito del Gobierno cubano. Por lo que si un trabajador o cooperativa quiere trabajar, tiene que comprar la materia prima en el mercado negro, donde misteriosamente sí la hay a unos precios desorbitantes. Pero es un delito, claro, por lo que muchos de ellos terminan cerrando o pagando multas que les arruinan, y los que consiguen mantener sus negocios abiertos venden los productos o servicios a unos precios que no se pueden permitir la mayoría del pueblo trabajador, lo que ha provocado que exista una gran diferencia de clases entre los que tienen dinero y los que no. Los que tienen dinero están divididos en varios grupos. Un primer grupo de altos cargos estatales. Su bienestar se le proporciona el poder que tienen por su cargo. Lo normal es que ni siquiera paguen por lo que adquieren, porque tienen asignaciones del gobierno por ese cargo. El poder es más valioso que el dinero. Un segundo grupo de personas son aquellos que viajan con frecuencia por su trabajo. De sus viajes traen productos para consumo propio y para vender. Debido a la escasez, los precios de los productos más básicos son disparatados. El tercer grupo, con personas con familias en el extranjero, que los mantienen a través de remesas. Estos no tienen tanto dinero como los dos anteriores, pero tienen lo suficiente para comer, vestirse y asearse. Y un cuarto grupo de personas que han conseguido que su negocio por cuenta propia funcione y se mantenga. Normalmente se abastecen de los anteriores, comprando lo que traen los que viajan o lo que les revenden los que compran en las tiendas en divisa.
Es importante aclarar que la obtención de dinero de los tres últimos grupos es ilegal, porque en Cuba está prohibido vender y comprar de esta forma. Estas ventas constituyen el mercado negro y están penalizadas con altas multas, y en caso de los negocios particulares, el cierre de los mismos. Estos cuatro grupos constituyen una pequeña élite en la sociedad, pero es un % muy pequeño de toda la población cubana. Los que no están en ninguno de estos grupos viven en una auténtica miseria y este número está creciendo cada día más. A finales de diciembre, debido a la pérdida cada vez más pronunciada del poder adquisitivo del Estado, agravada aún más por la pandemia de la COVID-19, el gobierno cubano reconvirtió las tiendas y mercados donde se compraba en CUC a tiendas donde solo se puede comprar en divisas extranjeras, donde no pueden comprar la mayoría de los cubanos. Después de más de 20 años, han vuelto a legalizar la utilización del dólar, aunque no su circulación. ¿Qué era el CUC? Una moneda que circulaba de forma paralela al peso cubano, que es la moneda oficial cubana, cuyo valor era parecido al dólar. Y aunque no pagaban en ella, ni podías comprar en el Banco Nacional, podías tener cuentas en CUC y existían unas casas de cambios estatales que regulaban el precio del mismo respecto al peso cubano, a razón de 24 pesos cubanos por un CUC. El CUC solo circulaba en Cuba y estaba institucionalizado. Los trabajadores por cuenta propia tenían sus cuentas en CUC. Los servicios y productos se comercializaban en CUC o su equivalente en pesos cubanos. Cuando ibas a Cuba de visita y sacabas dinero de un cajero con la tarjeta, la moneda que te daban era el CUC, a la razón del cambio regulada por el gobierno cubano, pues esa moneda no tenía tasa de cambio en ninguna divisa, porque era ficticia. Solo se utilizaba para pagar internamente en todos los establecimientos. Debido a la apertura de esas tiendas causó muchas protestas, el gobierno cubano implantó la llamada tarea de reordenamiento. ¿En qué consiste? Desapareció el CUC y solo circula el peso cubano. Todas las cuentas que existían en el banco en CUC fueron convertidas automáticamente a pesos cubanos a razón de 24 pesos por cada CUC. Los salarios de los trabajadores se duplicaron e incluso se triplicaron. Los precios de los productos en las tiendas en pesos cubanos se triplicaron e incluso cuatriplicaron. De alrededor de 400 renglones autorizados para trabajar por cuenta propia, se aumentaron a más de 1000. El resultado de este reordenamiento, que parecería por sus medidas que redundaría en una mejora económica para el país, provocó varias catástrofes. Arruinó a muchos de los trabajadores por cuenta propia y cooperativas privadas al no poder cobrar sus servicios en CUC, por lo que han cerrado y muchos trabajadores por cuenta propia han entregado sus licencias. Los trabajadores por cuenta propia que habían conseguido un pequeño patrimonio en CUC vieron sus cuentas convertidas en pesos cubanos, una moneda con la que no pueden comprar en las tiendas de divisa. A pesar de que se aumentaron los renglones para trabajar por cuenta propia, no se han modificado las restricciones sobre ellos respecto a impuestos e importaciones, con lo que nadie está solicitando adquirir esas nuevas licencias, por la imposibilidad de trabajar con medidas que no garantizan un margen mínimo para impuestos, salarios ni compra de materias primas. Ha aumentado sin control la cantidad de familias que viven en extrema pobreza, pues se ha perdido a pasos agigantados el poder adquisitivo del pueblo cubano, porque todo aquel que no puede comprar en las tiendas en divisa tiene que pagar los productos a los revendedores a precios incontrolables en el mercado negro. Que no hablamos de productos de lujo, sino de los de primera necesidad: jabón, pasta de dientes, arroz, frijoles, aceite. Es decir, se ha potenciado excesivamente el mercado negro. En paralelo al empobrecimiento y la miseria del pueblo, por culpa del reordenamiento, se han agravado otros problemas que tenemos en Cuba hace muchos años, como la falta de alimentos y medicamentos. Si antes al menos teníamos garantizado la canasta básica con una cartilla y los medicamentos para los tratamientos crónicos como la hipertensión, asma o diabetes, hoy en día no están garantizados. En Cuba se hace cola para todo y se hacen de madrugada, solo por si van a abastecer algún producto. Son colas inmensas de muchas horas donde con frecuencia ocurren peleas por los turnos o la falta de disciplina de los que revenden los turnos, porque también existe una bolsa negra de los turnos y por tanto es imposible mantener la distancia de seguridad, con lo que la vida de las personas está en peligro por el COVID. La educación está siendo un verdadero drama para los padres. En las escuelas no se reparte material escolar y los padres lo tienen que comprar. Como no lo hay en las tiendas normales, lo tienen que comprar en divisas extranjeras, lo que representa un gasto adicional que atenta contra el presupuesto de la comida familiar. Los salarios de los maestros son muy bajos y nadie quiere ejercer dicha profesión. Los que aún lo ejercen lo hacen con muy poco desinterés,
por lo que el rendimiento escolar ha bajado. Los padres que pueden permitírselo pagan a profesores particulares para que sus hijos tengan mejores notas y puedan aspirar a la universidad. Pero como no todos pueden hacerlo, el nivel de conocimiento de los estudiantes en la enseñanza básica es desolador y ya la mayoría no se interesa por los estudios universitarios. Muchos de los trabajos escolares que se indican en las escuelas requieren de acceso a Internet, pues las imprentas cubanas no imprimen libros nuevos porque no hay papel, ya que no hay materia prima para fabricarlo. Para tener acceso a Internet hay que pagar las tarifas de Texa, la empresa cubana que ofrece el servicio, antes en CUC, hoy en divisas extranjeras. Por ese motivo, los padres que tienen acceso a Internet en sus empresas son los que hacen los trabajos escolares de sus hijos, utilizando el papel, impresoras y consumibles de estas, ocultándoselo de los jefes porque no está permitido, por supuesto. Todo lo anterior ha provocado que la poca esperanza que aún podía haber después de 61 años de que en Cuba pudiera existir un futuro para la tercera generación de la revolución, ya que las dos primeras no lo tuvieron, se acabe de perder totalmente. La mayor parte de la primera generación, la de nuestros padres, murió en Cuba con la fe tambaleándose. La segunda, la mía, directamente emigró buscando un futuro mejor. La tercera, la de nuestros hijos, ya no quiere emigrar, pero tampoco quiere esperar más. Los jóvenes quieren un futuro en la isla, pero lo quieren ya. Su futuro es ahora. Sus padres no le pueden prometer más que algún día llegará. Ya no creen lo que le dicen las generaciones anteriores. La miseria se ha expandido sin control y hay muchas más personas que tienen menos que perder. Y por eso se han disparado las manifestaciones de descontento como pequeñas fumarolas de un volcán que parece dormido cuando en realidad está lleno de vida en su interior. El pueblo cubano está despertando porque cada medida, ley o decreto es peor que la anterior y representa una afrenta a la dignidad del pueblo. La situación crece peligrosamente con las manifestaciones de fuerza y represión ejercidas por el gobierno cubano, que cada vez van a más, sobre quienes no están de acuerdo con su forma de gobernar. Hoy en día existen varios grupos que cuestionan firmemente al gobierno y en ellos hay personas de todos los grupos generacionales, estratos sociales, tendencias políticas, religiosas o sexuales. Y todos ellos están perdiendo el miedo cada vez más. Y lo están perdiendo porque nuestro país vive ya en la miseria extrema. Y cuando ya no tienes nada que perder, cuando ya no tienen nada que quitarte, solo te queda rebotar para cambiar la tendencia. Se pudo ver hace unos días cuando un amplio grupo de vecinos del barrio San Isidro se enfrentó a la policía para que no se llevaran preso a uno de los principales activistas del movimiento San Isidro, Michael Osorbo, un rapero. Llegaron hasta ponerse delante del coche patrullero para que no pudieran llevárselo. El gobierno cubano se ha esmerado en desprestigiar a los activistas del MSI. Primero decían que estaban pagados por la CIA, pero cuando el mundo entero vio las condiciones en que viven estos espías, tuvieron que dejar de decirlo. Luego le llamaron marginales, y esa es la palabra más contradictoria que se puede usar el gobierno cubano para dirigirse a su pueblo, porque en el año 1961, cuando Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución, dijo textualmente: «Esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes». Y ahora, a esos humildes les llamas marginales cuando les reprochan que no han sido capaces de sacarles de la marginalidad después de 62 años. Además, nuestros trovadores por excelencia han cantado «Viva el harapo, señor», y la mesa sin mantel, «Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller», con lo que los humildes forman parte de lo que ha sido la revolución hasta ahora y no se les puede criticar. Y eso es lo que está ocurriendo en Cuba. El actual gobierno cubano se aferra al poder con las mismas tareas y reordenamientos arcaicos de hace 61 años. Y algo que dura 61 años sin cambiar ya no es revolucionario. El pueblo cubano quiere cambios con o sin ese gobierno, pero no queremos sacarlos de forma violenta, porque nos gusta la paz y tememos la guerra. En la guerra mueren inocentes. Queremos un futuro mejor, pero queremos que nuestros hijos estén vivos para disfrutarlo. Y la mayoría del pueblo cubano quiere construir ese futuro desde el diálogo y el respeto. Puede que aún no tengamos un líder político que nos lleve a hacer las cosas de forma correcta, pero cuando el cambio empiece, aparecerá el líder que nos haga falta, porque queremos elegirlo entre todos los cubanos, no queremos que nos lo sigan imponiendo. Y tenemos mucho que aprender, por eso estamos hoy aquí para apoyarnos en las instituciones que nos llevan muchos años de ventaja en democracia, porque el pueblo cubano necesita aprender a conocer sus derechos y sus deberes. Y también necesita conocer todo el potencial que tiene para construir una sociedad con un nuevo orden económico, político y social. No queremos continuar con un sistema social que nos oprime y nos denigra como seres humanos, donde no valemos por lo que somos, sino por lo que obedecemos.
Cuba está sangrando porque sus hijos viven en la miseria y no tienen futuro. Y si no ponemos remedio pronto, nuestros hijos reventarán sin importar las consecuencias, porque el Gobierno cubano no va a dejar su poder por las buenas. Pero para eso estamos el resto de cubanos, para obligarles a unirse al diálogo social porque ya no les quede más remedio. En los documentos que os hice llegar antes de esta comparecencia, ya os expliqué quiénes son y de dónde salen el Movimiento San Isidro, la Unión Patriótica de Cuba y la Plataforma Patria y Vida. Estas organizaciones coinciden en una cosa: tenemos que fomentar un diálogo entre cubanos que nos lleve a implantar una sociedad democrática moderna. Estamos aquí porque necesitamos la ayuda de unas Cortes como esta, de un país como España, que abogue en favor del diálogo nacional que estamos pidiendo, de unas instituciones internacionales que se comprometan con el futuro de un pueblo que ya se cansó de callar y que está buscando mecanismos para una transición desde la paz, el diálogo y el respeto. Y no queremos que esos mecanismos provoquen el genocidio de nuestros jóvenes, que están siendo reprimidos cada día más, que son los que menos tienen que perder y mucho que ganar con el cambio económico, político y social que queremos para Cuba. Nuestra presencia en esta comparecencia es recabar vuestro apoyo para pedir que cesen el acoso y las acciones represivas a las que están sometidos los cubanos que en grupos o de forma individual promueven iniciativas para pedir cambios sociales, económicos y políticos en Cuba. Solidaridad con los miles de cubanos perseguidos por pensar o ser diferente y con los que han manifestado su descontento con el Gobierno, con aquellos que desde sitios remotos de la isla, en plena soledad y desamparo, son capaces de encender su luz para dar a conocer las injusticias contra sí mismos o contra otros. El cierre de las tiendas en divisas extranjeras, último vestigio del fracaso del sistema económico cubano, símbolo de la discriminación clasista que atentan contra el derecho a una vida digna para aquellos que no tienen acceso a dicha moneda. Un sistema de salud igualitario para todos los cubanos que acabe con las escaseces de medicamentos de primera necesidad o para tratamientos por enfermedades crónicas, porque la maquinaria estatal es incapaz de abastecer los hospitales. Apoyo total a la convocatoria de un diálogo nacional que dé inicio al proceso de transición hacia el nuevo orden, pues las erráticas medidas económicas de supervivencia del actual Gobierno cubano están llevando al hambre y la desesperación a nuestro pueblo. Nuestros principales objetivos en ese diálogo son que se liberalice la economía para que cada cubano sea capaz de ganarse la vida con su trabajo, que se celebren elecciones libres donde se permita el pluripartidismo, que el Gobierno cubano sea inclusivo con todos los grupos y tendencias sociales y se una al diálogo con todos ellos, que no se reprima la libertad de expresión, que se proteja a los más vulnerables, que se regulen los salarios y las pensiones, que se establezcan leyes contra la violencia de género, que se elimine la discriminación social e ideológica porque son sinónimos de violaciones a la libertad. Tenemos que llevar adelante ese diálogo nacional donde queremos que estén incluidos todos los cubanos que quieran aportar el cambio que necesita nuestro país. Un cambio que nos lleve a un estado de bienestar donde el pueblo cubano pueda elegir quién le gobierna y vivir de forma digna con su trabajo, donde sus hijos puedan aspirar a tener un futuro, ya no mejor, sencillamente a tener un futuro porque ahora no tienen ninguno. España es nuestra madre, como lo ha sido de toda América Latina. Sabemos que Cuba no solo nos duele a los cubanos y que España es capaz de vibrar junto a nosotros con cada herida de la isla. Y por eso solicitamos vuestra ayuda. Queremos presentar una declaración institucional en todas las instituciones que sea necesario, empezando por las Cortes de Aragón, tierra que nos ha acogido y cuidado. No queremos que lo hagáis por nosotros. Lo que queremos es que nos ayudéis a que no se derrame una sola gota de sangre cubana en la transición que queremos impulsar en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoras comparecientes. Comenzamos con la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, señor Sanz, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, a todas y a todos. Buenos días, señora Despachny y Suárez. Muchas gracias por su participación en esta comisión. Les he escuchado atentamente y me gustaría comenzar mi intervención con dos cuestiones que yo creo que facilitan en este contexto elementos importantes que ustedes no han citado y me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo que ustedes no hablaran del bloqueo al que está sometida Cuba hace más de 60 años. No acabo de entenderlo, porque es obvio que cuando se limitan las importaciones, cuando se limita el comercio, cuando se limita el flujo financiero, cuando se sufre el embargo más largo de la historia reciente
de la historia reciente moderna no se cite como un elemento fundamental también para abordar una situación que yo comparto con ustedes es profundamente complicada, y en eso estaremos absolutamente de acuerdo. Fíjese, un embargo que ha sido 23 veces condenado por las Naciones Unidas, la última vez en 2017, y de los 193 países que conforman el Consejo, que conforman las Naciones Unidas, solo dos votaron en contra del levantamiento del embargo, contra la igualdad soberana de los Estados, contra la no intervención y no injerencia en asuntos internos de los países y contra la libertad de comercio y la negación internacional. 2 países, uno de ellos fue Israel y otro de ellos fue Estados Unidos. Solo 2 países del conjunto de los países de la Organización de las Naciones Unidas. Parece paradigmático no situar este elemento encima de la mesa, más aún después de una administración Trump que en apenas los años que ha durado su mandato ha implementado más de 240 medidas que ya han tenido un coste, una repercusión directa estimada de 5.000 millones de dólares sobre la economía cubana, y todo ello, además, en la antesala de un momento mundial como es el que ahora sufrimos todos y todas, que es el de la pandemia. Una situación muy compleja, además, en una isla que vivía, obviamente, en buena medida de algunos de los elementos que ustedes han dicho, del turismo y de las remesas, que también han sido afectadas por alguna de esas medidas. Por lo tanto, claro, hablar de la situación que atraviesa Cuba, yo creo que es importante contextualizarla en esa situación de bloqueo internacional también, porque al final Estados Unidos tiene esa capacidad de condicionar no solo el trato y la práctica de sus importaciones y exportaciones para con Cuba, sino también, en buena medida, para los países con los que tiene más que ascendencia, capacidad de control, incluso por la vía comercial. Las injerencias y maniobras de desestabilización en toda América Latina por parte de los Estados Unidos es conocida, y no lo decimos nosotros, lo dicen incluso los recientes documentos desclasificados de la CIA, que hablaban de intentos de asesinato precisamente a los mandatarios cubanos. Por lo tanto, es verdad que esta práctica, en buena medida a veces, incluso lo hemos debatido en otras comisiones cuando han venido a otros comparecientes de otras partes del planeta o visitas de esas partes del planeta a través de la USAID y alguna otra agencia, pues ha llevado incluso a la financiación, como hemos podido ver, de procesos de asfixia y procesos de desestabilización. Quiero decir también que yo creo que en Europa estamos muy acostumbrados a recetar democracia, y quizá deberíamos de entender que los contextos son distintos, que las situaciones políticas son diferentes y que cada cual opta por modelos alternativos que no tienen por qué siempre responder a los que nosotros entendemos aquí. En lo económico también, es decir, no es una cuestión nueva, y no solo para con Cuba, a otras partes del planeta también, ¿no? He querido hacer esta pequeña introducción porque creo que es importante. No han hablado nada de cultura, no han dicho nada al respecto del decreto 349, que es de 2018, todo hay que recordarlo, y me gustaría preguntarles, para finalizar, tenía alguna cosa más que comentar, me gustaría preguntarles qué opinan del bloqueo. Es una cuestión. Muchas gracias, señor Sanz. Disculpar a la señora Pira del Grupo Parlamentario Aragonés, que se ha excusado debidamente. Y continuamos con el Grupo Parlamentario Vox. Señor Morón, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, pues muchas gracias a Maite Suárez y a Maite Despaigne por la exposición que nos habéis hecho de la situación que se está viviendo en Cuba en estos momentos, una situación bastante detallada que habitualmente a la que no tenemos acceso habitualmente en los medios de comunicación que, en concreto aquí en España, están paniaguados por un gobierno socialcomunista que oculta estas realidades que está viviendo, en este caso, el pueblo cubano. La realidad, como habéis mostrado, es que la situación en Cuba se ha deteriorado con el paso de los años, fruto de la falta de libertad a todos los niveles, falta de libertad en cuanto al respeto a los derechos fundamentales, falta de libertad de las personas, falta de libertad de mercado, etcétera. No se puede esperar otra cosa de un régimen comunista que la vulneración de los derechos fundamentales, el hambre y la ruina económica. Un régimen, el comunista, que a lo largo de su historia es responsable de más de 100 millones de muertos y de otros muchos más represaliados.
En este sentido, en Vox nos posicionamos claramente en defensa de los derechos humanos y, desde luego, a favor de ese tránsito, como habéis definido, de ese paso hacia ese diálogo entre todos los cubanos, evitando cualquier tipo de derramamiento de sangre. Yo entiendo que es una iniciativa la que hoy nos habéis presentado, muy interesante, necesaria, y a la que, desde luego, se deberían de sumar todos los grupos parlamentarios, porque entendemos que es la vía democrática, es la vía que se llevó en España también en su momento y es la que, al final, garantiza la paz. Por lo tanto, desde Vox pues, tendréis nuestro apoyo en la medida en lo que seamos capaces de poder realizar. También es verdad, como cuando os recibí yo y os comentamos, hablamos de estos temas, que en estos momentos pues, también asumimos que la política internacional fundamentalmente es competencia del Gobierno de España y que, por lo tanto, los parlamentos autonómicos tenemos aquí una competencia un poquito menor. Pero, en cualquier caso, el posicionamiento es evidente y es claro y es rotundo en contra de esta privación de libertad que está sufriendo el pueblo cubano. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, señor Morón. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bienvenidas a esta Cámara y muchas gracias por sus explicaciones que nos vienen a complementar la información que sí que otros parlamentarios y parlamentarias buscamos de la situación que se vive en Cuba. Quizás no tienen todas la extensión que a algunos les gustaría encontrar en los medios de comunicación de qué es lo que está ocurriendo en Cuba, pero creo que existe hemeroteca suficiente para saber qué es lo que ocurre en la isla de Cuba. Yo quiero empezar diciendo que los derechos humanos y los derechos civiles a los que ustedes aludían y que se quejan son dignos de proteger en todos los lugares del planeta y son dignos de garantizar en todos los lugares del planeta. Dicho esto, es evidente que en aquellos lugares donde se sufre una vulneración de la garantía de los derechos humanos, nosotros vamos a estar en contra y vamos a intentar o ayudar a facilitar las soluciones para poderlos conseguir. Ustedes han hablado aquí de bastantes cuestiones y es evidente que de su intervención podemos extraer conclusiones como que antes de la Revolución cubana la situación tampoco estaba especialmente bien, porque de hecho ustedes acogen a una parte del manifiesto que leyó uno de los dirigentes al principio y que ahora, según su visión, sus políticas están en contra de lo que hacen, pero creo que seríamos bastante ilusos en pensar que no solamente esto es debido a las políticas que está llevando al Gobierno cubano, sino también la importancia o la afección que tiene la geopolítica en cualquier estado del mundo, y Cuba creo que no es ninguna excepción. Antes, cuando el señor portavoz de Izquierda Unida hablaba del bloqueo internacional, había portavoces o había diputados en esta Cámara que sonreían, ¿no?, del bloqueo internacional que les ha ejercido Estados Unidos. Yo creo, o me gustaría conocer su opinión, que seguro que ustedes la tienen, cómo estaría la situación económica, porque ustedes nos han hablado de una situación económica que arrastra muchas cuestiones, cómo estaría la situación si ese bloqueo ilegal que ha ejercido Estados Unidos durante tantos años en la isla de Cuba no se hubiera ejercido. ¿Cómo estaría la situación? Porque yo creo, a nuestro juicio, que sería diferente, pero eso no quiere decir que no veamos los fallos que se están cometiendo también desde dentro. Eso por una cuestión. Ustedes también hablaban de que otra situación que me ha parecido preocupante, porque es verdad que en algún momento el sistema sanitario de Cuba podía ser atractivo para
en otros lugares del planeta. Ahora ustedes describen que no lo es tanto. También hablaban de la falta de medicamentos. Es cierto que ahora la COVID lo condiciona todo y también en este debate ha salido el problema que ustedes tienen por los efectos de la COVID. Al tener menos turismo, hay menos ingreso de divisas. Estamos viendo ahora que una de las salidas para la COVID o para la situación que ha producido la COVID es el acceso a las vacunas, el acceso universal. Estamos viendo cómo hay los poderes económicos, como puedan ser Estados Unidos o puedan ser Reino Unido, Europa, están haciendo un acopio importante de dosis de vacuna, pero no lo están permitiendo o no se está permitiendo que llegue a todos los lugares del planeta. Me gustaría también que, si pudieran, nos contestaran a qué le parece esa situación del acceso universal a las vacunas, que no está garantizado en todo el mundo. ¿Qué les parece a ustedes? De cualquier forma, las peticiones que ustedes han hecho son peticiones, así por lo que he podido escuchar, con fundamentos democráticos. Nosotros, desde luego, la revisaremos y revisaremos el texto que ustedes, porque entiendo que nos van a pasar un texto, y desde luego que daremos nuestro posicionamiento. De cualquier forma, como he dicho al principio, los derechos humanos son dignos de garantizar en todos los lugares del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Escartín, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y yo solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función. Habrán reconocido esta canción. Debo partirme en dos, de Silvio Rodríguez, de hace 50 años. Creía que hoy venían a hablar de cultura, de libertad de expresión, de libertades artísticas, pero en sus 17 minutos de intervención se les han olvidado estas palabras. Es que ni siquiera han mencionado el decreto 349, que es el motivo de su comparecencia. Así que me veo obligado, como diputado aragonés de estas Cortes, que les indique que el primer paso para la democracia es respetar los parlamentos y cumplir con los temas que tratamos. No puede ser que ustedes vengan aquí a hablar de derechos y libertades artísticas y se dediquen durante 17 minutos a dar un mitin político de la oposición cubana. Esto es lo que han hecho ustedes. Yo sí que voy a hablar de cultura, porque es el motivo de la comparecencia y creo que lo merecen ustedes y lo merecen los aragoneses. En un contexto geográfico, comparativo, de cómo está Cuba con respecto a Centroamérica y muy fijado y delimitado por un embargo económico que afecta durante demasiados años y que delimita al final todo lo que hablamos en cuanto a economía, sociedad y cultura. Todo esto viene por la detención de Denis Solís, las manifestaciones, un decreto que nosotros lo criticamos. Creemos que verticaliza y centraliza lo que es la actividad artística y cultural en Cuba, y lo mismo que criticamos ataques a los derechos humanos o a la libertad de expresión en España o en Colombia, también lo hacemos en Cuba. Y nosotros no tenemos ningún problema en participar en la crítica, y no ha sido casualidad que haya empezado mencionando a Silvio Rodríguez, cantante al que admiro y que escribió esa canción en 1969. Es decir, que en Cuba hace 50 años que se debate abiertamente sobre la libertad de expresión, que es un tema bastante complicado. Efectivamente, este decreto 349 a nosotros no nos gusta. Más o menos señala 19 casos de posibles multas, que creemos que algunos de los cuales hay que revisar, igual que hablamos de aquí de la ley Mordaza. No tenemos ningún problema porque en algunos casos son parecidos, por ejemplo, las ofensas a los símbolos patrios y todo tipo de contenidos. Nosotros creemos que la libertad de expresión hay que defenderla, aunque no nos guste lo que escuchemos, como es un ejemplo, escuchándoles a ustedes. El problema de esto, como demuestra su comparecencia, es el intento de simplificación e instrumentalización por parte de la oposición cubana de un tema en el cual está participando mucha más gente. Sabemos que hay un debate abierto en Cuba, que hay un diálogo y, tal y como decía Martí, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Ganémosla a pensamiento. Y es de lo que se trata, ¿no? De que se piense y se debata cómo se puede garantizar el legítimo derecho a la protesta, también a través del arte, y cómo, por supuesto, se defienden los derechos humanos, que es algo en lo que nosotros estamos comprometidos. Celebramos en ese sentido
el acuerdo que desde 2017 arbitra las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, que han cambiado muchísimo con respecto a la imposición que hizo Aznar, esa especie de paternalismo colonizante, ¿no?, que todavía algunos países expresan con respecto a Cuba. Yo creo que es bueno que desde aquí tengamos una relación horizontal y respetuosa, ¿no?, de relaciones. Y, por último, para acabar, el socialismo cubano es inconcebible sin la cultura. Y precisamente este año se cumplen 60 años de la fundación de la UNEAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que ya hicieron suyo el lema defender la revolución es defender la cultura. Yo añado otra cuestión más. Hoy podríamos decir que defender la cultura es defender la revolución. Y en ese sentido vamos a proteger y vamos a apoyar a los artistas que están demandando libertad artística y libertad de expresión en todas partes. Ya Fidel Castro lo expresó en sus palabras a los intelectuales y ahora lo que pedimos es que el diálogo avance y fructifique para que realmente se generen normas que permiten la libre expresión en Cuba. Y acabo ya citando a Armando Hart Dávalos, que es uno de los líderes de la Revolución Cubana, que dijo: si cierras todas las ventanas, no podrán entrar los insectos y otras alimañas, pero tampoco entrará el sol, sin el cual no se puede vivir. Combatamos insectos y alimañas, pero dejando entrar los rayos del astro rey. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escartín. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias, señora Sacacia, presidente. cuando se calme un poco el ambiente, cuando usted quiera. Me espero. Cuando usted quiera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, Maite y Maite. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por vuestra exposición y por dar hoy, aquí, voz a la sociedad cubana. Hoy lo estáis haciendo. Cuba ya no calla. Y vosotras sois ejemplo de esa sociedad cubana que está gritando libertad. Claro que queremos ayudaros. Claro que Cuba nos duele. Pero ¿alguien puede estar en contra del diálogo para la libertad? ¿Alguien puede ponerse en contra de un proceso democrático basado en el diálogo? Nadie puede negar que Cuba, a estas alturas, necesita un proceso democrático y lo estáis pidiendo desde el diálogo, y eso os honra. Lo que empezó como un movimiento pacífico donde artistas, poetas, académicos, intelectuales protestaban de forma pacífica contra la penalización de la libertad artística, se ha convertido en la búsqueda de todos los demás derechos fundamentales vulnerados en Cuba, y lo estáis haciendo desde el diálogo y sin violencia, al menos por vuestra parte. Pero lo que os da fuerza esta vez, y más que nunca, es la repercusión internacional que estáis teniendo. Si nada sale de Cuba, no existe fuera. Si no hay datos, fuera no hay problemas. El Gobierno cubano no contó con que la cultura y el arte no tienen fronteras y que la cultura ha ayudado a romper el silencio, silencio que ha sido el mayor cómplice de la falta de libertad. No podéis estar solos en este proceso y la comunidad internacional se ha dado cuenta. Son numerosas las muestras de apoyo en la Unión Europea y la preocupación mostrada por el estado de salud de muchos de vuestros compañeros. Las acciones que está llevando a cabo el Gobierno cubano contra vosotros son contrarias al acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Cuba sobre democracia y, sobre todo, sobre derechos humanos. El Gobierno cubano se comprometió a respetar todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, además, a respetar y promover los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Qué más tiene que pasar en Cuba para abrir los ojos de muchos? Hoy nos habéis explicado lo que en la sociedad cubana está pasando día a día y estoy segura que habrá quien piense que vuestro relato es mentira o que lo habéis exagerado. Seguid, no paréis, da igual. Desde el diálogo pacífico y con la ayuda de la comunidad internacional lo conseguiréis. Digan lo que digan. Es fácil hablar de libertad desde la libertad. Lo difícil es hablar de libertad desde la falta de ella. Y vosotras hoy lo estáis haciendo. De todo vuestro discurso, del que me encantaría seguir escuchando, me surge una duda tonta después de estar hablando de temas tan importantes como la libertad, pero creo que dice mucho de vuestra situación. ¿Cómo funcionan y quién pueden comprar en las tiendas en divisas extranjeras que abrieron el pasado mes de diciembre? Permitidme terminar dándoos las gracias por vuestra búsqueda de la libertad desde el diálogo y con parte de vuestro manifiesto. No gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Hoy, Luis Manuel Otero, Tania Bruguera, Ana Meli Ramos, José Daniel Ferrer o Luis Robles, gente de la cultura cubana represaliada, han sido escuchados en estas paredes. Gracias a vosotras.
Chicas, gracias. Y como ya sabéis, a vuestra disposición para todo lo que necesitéis en la búsqueda pacífica de la libertad. Muchas gracias, señora Sacacia. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Laguens, cuando usted quiera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Suárez, señora D'Espagne, Maite, ambas las dos, bienvenidas. Yo también quiero daros ese empujón, ese ánimo, ese aliento, esa comprensión, esa solidaridad de haber venido a comparecer en esta comisión ciudadana, donde realmente yo creo que se ha hablado de lo que había que hablar. El ámbito de la cultura es un elemento más, es un canal de comunicación, de trasladar, de poder expresarse, y esto es lo que se hace en los países civilizados, y por lo tanto no veo ningún tipo de extrañeza en que hayan venido a hablar de la situación económica, de la falta de derechos, de la falta de libertades, de la falta de democracia y, bueno, pues sobre todo de promover un movimiento pacífico desde el diálogo nacional. A mí me gustaría que explicaran un poquito más en qué fase de elaboración, de proposición de ese diálogo nacional estamos hoy en día en Cuba, y desde luego pues con una plataforma Patria y Vida, el Movimiento San Isidro y la Unión Patriótica de Cuba, que evidentemente pues, tienen unas inquietudes que no abarcan el mundo de la cultura y de las artes escénicas, sino que tienen un contenido y un mensaje lógicamente geopolítico, social y de defensa de derechos y libertades fundamentales de la condición humana. Por lo tanto, y esos derechos son los que también se ha hablado aquí acertadamente. No solo promueve España para el pueblo cubano, sino también pertenecemos a un espacio geopolítico mucho mayor, la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea, de todos los Estados miembros, en sus artículos 2 y 7, promueven este tipo de defensa de libertades y de derechos fundamentales de la condición humana, y, por lo tanto, bueno, pues es verdad que a veces es fácil, parece que estamos muy avanzados, que tenemos un sistema democrático en España, en Europa, y es verdad, pero no es perfecto, no es perfecto. Nosotros recientemente hemos tenido 2.500 jueces en España que han denunciado ante la Unión Europea que no tienen libertad para elegir a los miembros en la renovación de los tribunales, y esto pues afecta a la división de poderes, y por lo tanto la democracia también es algo frágil que hay que preservar y practicar todos los días, hay que cuidarla mucho. Estados Unidos, la Unión Europea, como ya he dicho, y el Partido Popular rechaza cualquier tipo de régimen dictatorial, bien sea comunista o fascista. Lo tenemos muy claro y, desde luego, nos parece muy acertado que se quiera abrir ese diálogo nacional para hablar de eso también en Cuba, y es importante. El movimiento cultural, espero que en la última intervención de cierre pues puedan expresarlo, comunicarlo, darlo a conocer. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo gracias a la reunión que mantuve con la señora Suárez y, desde luego, pues bueno, creo que está dentro de los límites de la libertad de expresión. Nosotros aquí tenemos normativa que desarrolla también las artes escénicas, la cultura, el mundo de la escenificación, de los conciertos en la calle, en la vía pública. Ustedes han mencionado el decreto 349 del año 2018. Es que este decreto da pavor. O sea, esto es una carta, un cheque en blanco para la arbitrariedad. Esto es un problema. Hasta el señor Escartín, el Grupo Podemos, ha dicho que fueron reticentes y que de alguna manera pues criticaron enérgicamente. Pues eso es lo que estamos. Paradójicamente, en España nos pasa lo contrario. Tenemos normativa también para poder autorizar este tipo de espectáculos en la calle, pero a veces se usa y se abusa la libertad de expresión hasta límites de generar y cometer delitos, por los cuales se está pagando, lógicamente, también. Por lo tanto, este es un tema complejo y me gustaría que explicaran, por eso, finalizo ya, señor presidente, cómo está esa fase de construcción, de proposición de ese diálogo nacional en Cuba. Nada más. Felicitarlas por la valentía. No es fácil venir aquí a comparecer, a pedir el amparo de este Parlamento. Creo que se puede hacer un trabajo de comprensión para poder sacar esa declaración. Esperamos atentamente el contenido y el mensaje de la misma que nos harán llegar, y todo nuestro ánimo, consideración y apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Laguens. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Arellano, cuando usted quiera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bienvenidas a esta Comisión de Ciudadanía y de Derechos Humanos. Bienvenidas a vuestra comisión. Sí que en la reunión que mantuvimos sí que nos explicasteis tanto lo del artículo y todo lo que
ahora nos han reclamado, sí que explicasteis bien. En este momento también aquí podéis hablar y como ha dicho el compañero, tenemos libertad de expresión y vosotras podéis venir a decir la situación que estáis viviendo o que están viviendo en vuestro país. Venís a pedir nuestro apoyo para que haya un cambio democrático en Cuba y que ese cambio se realice de forma pacífica, a través del diálogo, como reclama la plataforma Patria y Vida creada por el Movimiento San Isidro, movimiento de intelectuales y artistas que defienden la libertad de expresión y asociación en Cuba, y por la Unión Patriótica de Cuba, organización civil cuyo objetivo es lograr cambios democráticos por medios no violentos. Esto es lo que vosotras, o más personalmente tú, Maite, nos explicasteis en esa reunión. También nos explicasteis que los miembros de ambas organizaciones denuncian que están sufriendo acoso, ataques a sus redes, detenciones, coches de policía enfrente de sus casas, que ellos mismos describen como arrestos domiciliarios, cortes en el suministro de telefonía e Internet. Nos habéis expuesto la situación que está viviendo en este momento la sociedad cubana. La situación del país es crítica, con una de las mayores crisis económicas de su historia, una reforma monetaria que ha hecho perder a la gente gran parte de su poder adquisitivo, un desabastecimiento brutal tanto de alimentos como productos de primera necesidad, que provoca, como nos habéis contado, que se formen grandes colas ante las tiendas y comercios, lo que aumenta el contagio en esta época de pandemia. Nos habéis hablado de falta de libertades y de vulneración de derechos fundamentales. Desde 1959 se estableció en Cuba un régimen comunista de partido único, liderado por Fidel Castro. Sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, ni libertad de asociación, ni libertad de movimientos. Desde que gobierna el Partido Comunista, 1 millón de cubanos, de un total de 11, han abandonado la isla, estableciéndose principalmente en Estados Unidos y España. Este fin de semana se ha celebrado el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano, donde Raúl Castro cedió el testigo a Manuel Díaz-Canel, actual presidente. Yo os pregunto, ¿supondrá algún cambio para los cubanos? ¿Esperáis algo de este cambio generacional que se produce en el Partido Comunista? El Partido Socialista Obrero Español está con la democracia, con la libertad y con los derechos humanos. Es necesaria una transición como la española hacia un régimen democrático con libertad de expresión, con libertad de prensa, con libertad de asociación y con libertad de movimiento. Son necesarias unas elecciones libres, multipartidistas, que elijan una asamblea constituyente para Cuba, que elabore una nueva constitución democrática y, por supuesto, que puedan volver los exiliados y se amnistíen los presos políticos, como se hizo aquí en España en la muerte de Franco. Vosotras habéis pedido en vuestra intervención paz, diálogo y respeto. Cuenten con nuestro apoyo y mucha suerte para todo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Arellano. Pues la comparecencia concluye con su turno de respuesta a los grupos parlamentarios. Cuando ustedes quieran, tienen un tiempo de 10 minutos. Buenos días y muchas gracias por habernos escuchado. En respuesta al grupo parlamentario Izquierda Unida sobre el tema del bloqueo. A la hora de redactar el escrito que hemos traído a estas Cortes, no introdujimos el problema del bloqueo porque, en nuestra opinión personal, no creemos que hay un bloqueo impuesto hacia Cuba. La razón es que no existe un bloqueo para nosotros, sino un embargo comercial. Cuba se le da la posibilidad de comerciar y de exportar. Cuba ha comerciado con España, exporta e importa. Durante los 25 años que viví en Cuba, pensé durante mi adolescencia y mi niñez que todo lo que pasaba en Cuba era culpa de Estados Unidos. Y siempre culpaba a Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos, hasta que nos hemos dado cuenta, los que hemos salido de Cuba y los que ya están en Cuba, y mi generación, mis compañeros, nos hemos dado cuenta que ese tal bloqueo no es tal, que es un bloqueo interno el que tiene Cuba con los cubanos. Porque ¿cómo puede ser posible que en las tiendas hayan productos Made in USA, si supuestamente hay un bloqueo impuesto desde 1958? Es una cosa que se contradice. Cuba, desde el año 89, al unirse prácticamente era
como decimos vulgarmente en Cuba, una manguera desde la Unión Soviética, todo era de la Unión Soviética hacia Cuba, se acostumbró, se acomodó y se olvidó de producir, se olvidó de potenciar todo lo que teníamos en Cuba. Y a la caída del campo socialista en el 92 nos vimos sumergidos en un periodo especial, como el mal llamado periodo especial, que es una repetición ahora en la actualidad, porque al quedarse sin socios a los que Cuba suministrarse, es imposible que en 62 años como gobierno no se haya podido salir adelante. Si supuestamente tienes un sistema que era por el bien del pueblo y tu pueblo te está reclamando que tiene hambre, que está reprimido, me parece que eso no tiene nada que ver con Estados Unidos. Estados Unidos simplemente es la excusa que busca Cuba para justificar su mal funcionamiento. Responderle. Y en respuesta al compañero de Podemos, con el decreto 349, nuestra presencia aquí no es por el decreto 349. Si se leyó bien lo que le enviamos y lo que dice en nuestra petición a las Cortes aragonesas es: venimos en nombre del grupo MSI, que es un grupo liderado que se ha creado a raíz del 349, porque aparte del 349 está el 370 también, que es el que a cualquier persona no tiene nada que ver que sea artista. Tú pones un post en Facebook que a ellos no les guste y te censuran. A los jóvenes de la secundaria, de la ESO, le están obligando a poner en Facebook lo que ellos quieren que ponga. Quien tenga en su perfil de Facebook Patria y Vida es sancionado. Nosotros no venimos porque a hablar de cultura, porque ninguno de las dos pertenece a la cultura, sino venimos a darle voz al movimiento MSI y al UNPACO, a la Unión Patriótica de Cuba, liderada por José Daniel Ferrer, el mayor opositor que tiene la oposición cubana. Que nos faltó salvar eso, pero yo quería que no se fuera a pasar por alto, que este señor, durante la Primavera Negra del 2009-2010, cuando la Iglesia Católica intervino y sacó de Cuba a varios presos políticos, muchos de ellos vinieron a España, José Daniel Ferrer y unos pocos más decidieron quedarse en Cuba, decidieron quedarse y defender y oponerse a las injusticias que está sometido el pueblo. Y está ahí, y por una de esas razones venimos nosotros aquí, porque él pudiera estar como estamos nosotras, en un país de libertades, pero no, prefirió quedarse ahí. Y me parece que un poco empático de su parte decir que al no introducir el 349, como que no empatiza con todo lo que está sufriendo el pueblo cubano. No, es mi percepción. Y me parece muy poco empático que nosotros nos estamos arriesgando, porque nos estamos arriesgando a que el día de mañana querramos ir a Cuba a ver a nuestra familia y simplemente por presentarnos ante estas Cortes el gobierno cubano no nos deja entrar, como le sucedió a una chica que se pasó 3 años estudiando en Costa Rica periodismo y quiso regresar a su país. Y Cuba no se lo permitió, es desterrada. Y tuvo que Costa Rica solicitar asilo en Costa Rica. Como miles, como otros que han protestado ante embajadas y luego Cuba no los ha dejado salir. Eso nos puede suceder a nosotros y sin embargo estamos aquí, teniendo familia e hijos en Cuba. Y me parece de una manera muy, ya lo digo, poco empático de su parte. Nada que agregar. Bueno, en el poquito tiempo que me queda, pues voy a tratar de responder las cosas puntuales, ¿no? Bueno, haciendo un poco apoyo de lo que dijo Maite,
Sí es cierto que Cuba está sometida a un bloqueo desde el año 61 por los Estados Unidos, pero Cuba hasta el año 89 tuvo el apoyo del CAME y todo el campo socialista para ayudar a su economía. Y en ese tiempo fue incapaz de llevar adelante y desarrollar su economía, con lo que el bloqueo hasta ese año no era excusa. Es decir, después de eso tuvo socios en América Latina que le ayudaron a seguir manteniendo su economía, con lo que el bloqueo tampoco ha sido la clave del desastre económico cubano. Por otro lado, respecto al acopio de vacunas de COVID, que me preguntaban, ¿no? Es decir, es cierto, Cuba está entre el resto de los países del tercer mundo que no puede comprar la vacuna. Se están creando su propia vacuna porque sí que ha sido una potencia médica, pero con la escasez de medicamentos y la escasez de materia prima que tiene para cualquier cosa hoy en día, yo personalmente, es una apreciación mía, dudo que pueda llevar adelante esa vacuna. ¿Qué ocurre? Que sí, es cierto, forma parte del tercer mundo y tiene que esperar, como el resto del tercer mundo, a que los países ricos se pongan de acuerdo en cómo nos van a proveer a los países pobres de esa vacuna, pero es vergonzoso que 61 años después de una revolución que se suponía que era lo que iba a mejorar económicamente el país, iba a llevar adelante todo el proceso económico, político y social de este país, sigamos formando parte de ese tercer mundo, un sistema social que se suponía que era de desarrollo. Sin embargo, 61 años después seguimos siendo parte de ese tercer mundo. Acerca de la plataforma, me quedaba Ciudadanos, las tiendas de divisas funcionan en que nuestros familiares tienen que abrirse una cuenta en divisas en Cuba. Nosotros, los que vivimos, como ya Cuba no tiene de dónde sacar el dólar, pues entonces lo tiene de nosotros, los inmigrantes, los que después no nos dejan entrar, los que nos destierran, los que somos gusanos, como nos llaman despectivamente. Y entonces nosotros, como tenemos familiares allí, depositamos en esas cuentas en divisas el dólar o la divisa que ellos necesitan para comprar. A nuestros familiares le dan una tarjeta de débito donde pueden ir a consumir en esas tiendas. En esas tiendas y supermercados solo se puede consumir con esa libreta. ¿Qué ocurre? Que solo pueden consumir en ella los que tienen familiares en el exterior que le pueden poner dinero en esa tarjeta. Con lo que la mayoría del pueblo cubano no tiene acceso a esas tiendas y tiene que comprar en el mercado negro y en la reventa todo lo que se extrae de esas tiendas o todo lo que se trae del exterior. A precios no hay. Yo hace 2 días hablaba con mi sobrino y me dice que no se ha llegado al límite de precios. No se sabe a dónde va a ir a parar aquello. ¿En qué fase está la plataforma Patria y Vida? Ya hemos pasado la primera fase, que fue la fase de consulta, en la que nos han preguntado pues quiénes estábamos de acuerdo con hacer un diálogo nacional y cuáles eran, en nuestra consideración, las medidas más por orden de prioridad que debíamos plantear. Nos han hecho, ha salido hace ya 3 días el resultado de esa encuesta y ahora vamos hacia la segunda fase, que es empezar a hablar entre todos, tratar de convencer a nuestras familias y empezar a explicarles lo que es la plataforma Patria y Vida y el diálogo nacional, que son lo que es una manera al final de mi intervención, que es lo que queremos conseguir. Estamos ya, terminó la primera fase y ya vamos hacia la segunda, que es la de empezar a hablar de las medidas que queremos. Y después, ¿qué cambio pensamos que puede suponer la renuncia de Raúl? Ninguno. Esta es una maniobra más de las tantas que ha hecho el gobierno cubano durante tantos años, de que cada vez que el pueblo está en crisis por descontento, pues hace algo novedoso y ese algo novedoso mantiene tranquilo al pueblo. ¿Qué ocurre? Que como medidas como esta, pero de otro tipo, han ido sacando muchas en los últimos tiempos, pero cada vez tienen menos efecto, duran menos tiempo los efectos de la tranquilidad del pueblo. Y yo lo que quiero es terminar mi intervención enseñándoles el sentimiento del pueblo, de los jóvenes cubanos, de esos jóvenes que queremos hoy en día llevar adelante con ese cambio social, a los que queremos darle un futuro mejor y qué es lo que sienten ellos. Y quería terminar mi intervención con esto, que es su voz, la voz de nuestros jóvenes,
a los que queremos vivos, a los que no queremos que repriman y con los que queremos tener un futuro mejor. ¿Vale? Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 59, yo doble 2, 60 años, trancadas dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Un 5-9 doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó. Mira, se acabó. Un 5-9 doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que tuve de una vez? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos miedo, se acabó el engaño. Ya se acabó. Ay, es un 62 haciendo daño. Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado plantado. 15 amigos puestos, listos para morirnos. Izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Ana Meli Ramos firme con su poesía. Omar Arrigutiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto. En la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy funky style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Se acabó. Un 5-9 doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó. Mira, se acabó. Un 5-9 doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó. 60 años, trancadas dominó. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comparecencia, por estos minutos musicales también. Y si les parece, vamos a hacer un pequeño receso para recibir a los próximos comparecientes. Sí que les pido brevedad en el cambio porque vamos con un pelín de retraso, o sea que un minuto.